Bueno, vamos a ver esto que tiene una similitud con lo que ya hemos estudiado antes, ¿no? Yo quiero que ustedes vean la semejanza que hay con lo que estudiamos antes. A ver, fíjense ustedes. Vamos a estudiar ahora los intervalos de concavidad, ¿sí? Donde la función es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo? Antes, ustedes tienen que entender qué quiere decir que una función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa eso? A ver, para que demos una noción, una idea, decimos que una función es cóncava hacia abajo si ustedes pueden ver que de alguna manera la función se va curvando hacia abajo. Fíjense en que acá es como si la curva se estuviera cerrando. Fíjense, esta función podemos decir, digamos, si este es un intervalo que va de A a B, ¿sí? Podemos decir que al menos en A y B la función se curva hacia abajo. Entonces, en ese intervalo de A a B, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Se curva hacia abajo. Supongamos que llegado a este punto, supone que, cortemos acá, llegamos a este punto y la función comienza a cambiar su dirección. Y ahora se curva hacia arriba. Vamos a suponer que este intervalo se llame C, BC. En el intervalo que va de B a C, la función se curva hacia arriba. Entonces podemos concluir que en este caso la función es cóncava. En el intervalo que va de B a C, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Porque se curva hacia arriba, ¿ve? Entonces, de A a B podemos decir que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y de B a C es cóncava hacia arriba, ¿sí? Porque se curva hacia arriba y acá se curva hacia abajo. ¿Se entiende? Esa es la idea de lo que sería una función cuando decimos que es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Nos referimos a eso, ¿sí? Puedo dibujar una función que venga y que haga esto, supongamos. Fíjense que acá la función se va curvando como en esta dirección y llegado a este punto, ahora cambia la dirección de la curvatura. Eso es el concepto, la idea de concavidad. La función se va curvando, ¿verdad? En una dirección, vamos a decir así. Y después, si cambia el sentido de curvatura, bueno, ya ahí cambia el sentido también de la derivada, porque eso quiero que veamos ahora justamente, ¿sí? Esto es un teorema que justamente se refiere a eso. Bueno, antes les quiero comentar que este punto, fíjense, esta función vamos a suponer que se curva hacia abajo, o sea, es cóncava hacia abajo, ¿sí? En este punto donde cambia el sentido, fíjense que en este punto, llegado a este punto, la función cambia el sentido, cambia, fíjense, ahora se empieza a curvar hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Bueno, como ha cambiado la curvatura, la concavidad, ¿sí? Vamos a decir que en ese punto donde cambia la concavidad, ese punto es el famoso punto de inflexión. Es donde cambia, ¿sí? Donde cambia. Vamos a una función, se va curvando hacia arriba y de repente llega a ese punto y cambia el sentido, ¿sí? Ahora se curva hacia abajo, ¿sí? Ustedes vean que cambia el sentido de la curvatura, bueno, ahí tenemos un punto de inflexión, ¿sí? Va girando, vamos a suponer que va girando en un sentido y de repente llega a un punto, que es el llamado punto de inflexión, y cambia en el otro sentido, ¿sí? Cuando ustedes vean que cambia, ya sea que pase de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o viceversa, de cóncava hacia arriba o a cóncava hacia abajo, vamos a decir que en ese punto donde cambia la concavidad, ese es el punto de inflexión, ¿sí? Esa es la idea, el concepto, la noción de lo que es intervalo de concavidad y punto de inflexión, ¿sí? Es cóncava hacia abajo, este es un punto de inflexión, y acá es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces el punto de inflexión es donde cambia el sentido de la curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a las teorías. ¿Qué dicen las teorías? Porque recuerden que ustedes no van a tener siempre la representación gráfica de la función para que ustedes puedan ver y a partir del gráfico determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces nos tenemos que apoyar en las teorías, en los teoremas, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Yo quiero que vean esto y que comparen, ¿no?, la semejanza que hay con lo que hemos estudiado antes,
Fíjense, ¿qué dice? Dice que si la segunda derivada es mayor que 0, o sea, positiva, es positiva, en un intervalo AB, supongamos que sea este intervalo, AB, si es mayor que 0, dice que entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Bueno, no sería este el ejemplo ese, porque ahí tendría que ser, como dice cóncava hacia arriba, el gráfico tendría que ser así más o menos, ¿verdad? Y se curva hacia arriba. Supongamos que este sea el intervalo que va de A a B, ¿ve? Ahí está. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0, en un intervalo AB, entonces podemos concluir que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, en AB, en el mismo intervalo que estamos analizando acá. ¿Sí? Entonces, a partir del signo de la segunda derivada, yo voy a poder, de la segunda derivada, ¿no? De la segunda derivada, yo voy a poder decir si la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es menor que 0 en un intervalo, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y si ustedes comparan, yo le hablaba recién que había como una similitud, ¿no?, con lo que habíamos estudiado antes, porque se acuerdan que antes hacíamos lo mismo, pero hacíamos con la primera derivada. Decíamos que cuando la primera derivada era mayor que 0 en un intervalo AB, entonces la función era creciente, ¿se acuerdan? Crecía la función, subía la función, crecía. Y cuando la primera derivada nos daba negativa en un intervalo, concluimos que la función era decreciente, o sea que bajaba la función, ¿sí? Bueno, acá el análisis es con la segunda derivada. Si la segunda derivada nos da positivo en un intervalo, vamos a decir que es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada nos da negativo en un intervalo AB, vamos a decir que en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. ¿Ven la semejanza que hay? O sea, con la primera derivada analizamos los intervalos de crecimientos. Y acá con la segunda derivada lo que analizamos es los intervalos de concavidad. ¿Sí? Eso quiero que vean la semejanza, la similitud que hay. Y todo lo que hicimos anteriormente con el criterio de la primera derivada, bueno, todo eso que hicimos antes lo vamos a hacer acá hacemos de nuevo lo mismo. Ya vamos a hacer un ejemplo. Hacemos exactamente todo lo mismo que hicimos antes, pero hacemos con la segunda derivada. Bueno, entonces está entendido. Y también antes habíamos explicado que cuando la función crecía y después decrecía, teníamos un máximo relativo. O si decrecía y después crece la función, tenemos un mínimo relativo. Bueno, acá simplemente con que cambie el sentido de la concavidad, ya vamos a decir que tiene punto de inflexión. O sea, la función puede ser cóncava hacia abajo y después ser cóncava hacia arriba. Bueno, ahí tengo entonces un punto de inflexión. O viceversa, puede ser cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. Entonces vamos a decir que acá tenemos un punto de inflexión, ¿sí? No importa en qué sentido cambie la segunda derivada, ¿sí? Si de más a menos, de menos a más, no importa. El tema es que cuando yo tengo un intervalo donde la segunda derivada cambia el sentido, ¿verdad? Ya sabemos que ahí vamos a tener un punto de inflexión siempre. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende entonces? A ver, acá yo voy a hacer un pequeño arreglo a esta definición que dimos acá. Vamos a poner así, intervalo de A a B. Acá yo voy a poner B, de B y C. ¿Sí? O sea que lo que estoy diciendo acá es, vamos a poner acá B y acá C. Acá es C. Entonces lo que estaremos diciendo es que si la segunda derivada es mayor que 0 en el intervalo AB, la función es cóncava hacia arriba, dice. Sería así, ¿eh? Vamos a suponer una función que haga esto, ¿sí? Y después, si es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Vamos a suponer que la función venga y haga esto. Supongamos. ¿Sí? Entonces viene, es cóncava hacia arriba, hasta el valor B hasta este valor B, y después cambia. ¿Sí? Después cambia acá. Fíjense que hay como que se curva hacia arriba, ¿sí? Es como que va girando en una dirección y de repente cambia la dirección. Ya empieza a doblar, vamos a decir así, empieza a girar
en el sentido contrario, ahora hacia abajo, cambia el sentido de la curvatura. Bueno, entonces acá tenemos un punto de inflexión. Lo que yo les quiero mostrar ahora es que quiero que vean que cuando tenemos por la izquierda de un valor, siendo un valor numérico, tenemos que es cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba, quiere decir que acá en B vamos a tener un punto de inflexión, ¿ves? Entonces si cambia el sentido de la segunda derivada, cambia, ¿ves? Fíjense, de A a B es cóncava, dice, hacia arriba, y de B a C es cóncava hacia abajo. Entonces lo que vamos a concluir que el punto, este punto que está acá, ¿dónde está? Acá también lo tengo que modificar, sería B a C. Vamos a decir que en este punto, ¿sí? En este punto que está acá, que es el mismo, en el punto B, F de B, ¿sí? Es un punto de inflexión, ¿sí? Cuando ustedes cambien el sentido de la segunda derivada, ya sea pase de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o viceversa, vamos a tener que en ese punto, ahí donde está cambiando la concavidad, ahí vamos a tener un punto de inflexión siempre, ¿sí? Bueno, eso está en las teorías, ¿sí? Y ahora, yo voy a borrar esto, creo que sí, no va a hacer falta. Bueno, a ver, si tengo espacio, lo dejamos. Lo que yo voy a hacer ahora a continuación es, me voy a enfocar como a modo de poder aplicar todo esto que hemos explicado acá, lo del intervalo de concavidad y punto de inflexión, en un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio que yo voy a hacer ahora es de un parcial. Es un ejercicio tomado en alguna oportunidad en un parcial. Yo le voy a compartir luego en la página el ejercicio completo, porque lo que voy a hacer en este caso es hacer el apartado C de ese ejercicio, que pide los intervalos de concavidad y punto de inflexión, o sea, lo que estamos estudiando. Esto sería uno de los apartados, el apartado C en este ejercicio de parcial, ¿sí? Después yo le voy a compartir el ejercicio, el parcial completo para que lo vean. Dice aquí al cubo sobre 3. Y acá tenemos aquí a la potencia 2 menos 3x. Ahí está. Bueno, este es un ejercicio de parcial entonces, donde pedía muchas cosas, pedía el dominio, la imagen, la intersección con los ejes, que después vamos a hacer uno así también, porque más adelante hay puntos de ese tipo. Pedía intervalos de crecimiento, máximo, mínimo, y el apartado C, que es lo que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Pide intervalos de concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? O sea que esto viene a ser un apartado solamente. La idea es que ustedes vean cómo se encuentran los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Bueno, entonces, todo se va a hacer como veníamos haciendo. Yo le dije que hay una similitud, una semejanza con lo anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer, a ver, antes hacíamos todo, ¿se acuerdan cuando hacíamos con el criterio de la primera derivada? Bueno, todo lo que hicimos con el criterio de la primera derivada, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremo relativo, bueno, acá tengo que hacer exactamente todo lo mismo, pero con la segunda derivada, ¿sí? ¿Cómo hacíamos antes? Tomamos la función, la derivo, o sea, encuentro la primera derivada y lo igualo a 0 para hallar los puntos críticos, o los puntos donde la derivada no existía. Y después con eso armaba yo los intervalos de crecimiento, ¿se acuerdan? Bueno, acá hacemos lo mismo, pero hacemos con la segunda derivada. O sea, yo arranco, mi punto de partida es la segunda derivada, desde ahí arranco, ¿sí? Desde la segunda derivada. Entonces, derivamos la función. Lógicamente que para hallar la segunda derivada tengo que hacer la primera derivada, lógico, ¿verdad? Tenemos que hacer la primera derivada, bajamos el 3. A ver, si este 3 baja multiplicando, ahí va a quedar así. Y se va a ir, ¿no? Va a quedar x al cubo solo. Acá esto se reduce el exponente, quedan 2.
Este 2 baja multiplicando, queda 2x y acá queda 3. Yo esto lo voy a simplificar. 3 va con el 3 y queda así. Tenemos, esta es la primera derivada. Derivo la segunda porque dije que mi punto de partida va a ser la segunda derivada. Acá hay que hacer todo esto. Estas cosas se hacen con la segunda derivada. De ahí se arranca. Derivamos por segunda vez la función. Baja el exponente. Acá lo mismo. Derivamos, queda 2. Y ahí tengo la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, yo les decía que íbamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué hacían ustedes? Encontraban la primera derivada, ¿se acuerdan? La igualaban a 0. Allá van los que serían los puntos críticos. Bueno, acá voy a hacer lo mismo, pero con la segunda derivada. Con la segunda derivada. Entonces a esa segunda derivada le voy a buscar los puntos donde la derivada es igual a 0, o bien donde si es que existe los puntos donde la segunda derivada no existe. Como ya expliqué anteriormente, este apartado, este análisis se hace cuando la función derivada tiene en el denominador la x, ¿sí? Donde aparecen divisiones, cocientes o expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Que no es el caso, porque acá la x no aparece abajo. Entonces este paso se omite. Pero sí vamos a encontrar puntos donde la segunda derivada se anula, donde vale 0. Igualamos la segunda derivada, esto voy a borrar porque no lo vamos a usar. Igualamos la segunda derivada a 0. Despejamos. 2 dividido en 2. ¿Sí? Y obtenemos que esto es igual a 1. Bueno, ahí está. Y esto sería entonces, este sería el punto donde la segunda derivada es igual a 0. Es uno solo, no hay más. Me dio uno solo. Bueno, en ese punto, con ese punto, igual que hacíamos con el criterio de la primera derivada, hacemos intervalos. Igual. Lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Vamos a hacer intervalos. A ver, yo voy a borrar esto, creo que sí se van a acordar, ¿no? Vayan tomando nota. Cuando la segunda derivada es mayor que 0 en intervalo, es cóncava hacia arriba, y cuando es menor... No, pero sí tengo espacio acá para hacer. Creo que sí tengo. A ver. Vamos a tomar un intervalo que va a ir entonces de menos a infinito. Armen acá como una tablita, como una recta numérica, ¿sí? Y vamos a poner estos valores que vienen a ser como los puntos críticos. En este caso no se llaman puntos críticos, pero son puntos notables donde la función es o igual a 0 donde no existe. Los puntos críticos, en realidad eso es para la primera derivada. No se llamarían acá puntos críticos, ¿sí? Vamos a hacer acá. Va a ir desde menos infinito hasta 1 sería. Que es el único valor, ¿sí? Igual que lo que hacíamos con la primera derivada. Entonces viene desde el menos infinito sería hasta 1, se corta en 1 y de 1 hasta infinito. Entonces el intervalo serían 2, sería de menos infinito a 1 y luego de 1 a infinito. Hacemos acá una tablita y le vamos a asignar valores, ¿sí? Un valor que ustedes quieran, o sea, que ustedes quieran, pero que esté dentro del intervalo que corresponde, o sea, un valor que esté dentro del intervalo que va de menos infinito a 1. No se compliquen mucho, siempre conviene asignarle un valor ahí próximo, ¿no? Cercano ahí a 1. Lo más cercano posible, que sea un número entero, no se compliquen. Si no es necesario que pongan decimal, no se compliquen, salvo que no tengan alternativa, ¿sí? Entonces sería acá me conviene particularizar para 0. La segunda derivada lo hacemos con 0. Particularizamos la segunda derivada con 0, que es un valor que está en el intervalo que va de menos infinito a 1, me conviene el 0. Bueno, solamente me interesa el signo, si es positivo o si es negativo, nada más que eso, el signo me interesa. Si reemplazamos el 0 en la segunda derivada, que es esta función acá, como ustedes ahí, lo podemos hacer mentalmente. 2 por 0 es 0, menos 2 va a dar menos 2. Me da menos 2. No me interesa el valor numérico, me interesa el signo. Queremos saber el signo, si es positivo o si es negativo. Me da menos 2, es un número negativo, ¿sí? Entonces, cuando reemplazamos el 0 en la segunda derivada, nos dio negativo. Conclusión,
cuando la segunda derivada es negativo en un intervalo, en este caso en este intervalo, ¿qué conclusión llegamos? Que la función es cóncava hacia abajo. Listo. Entonces, f es cóncava hacia abajo. Bueno, ahí hay que indicar en qué intervalo. En el intervalo que va de menos infinito a 1. Listo, bien simple. Bueno, lo propio hacemos con el intervalo de 1 a infinito. A ver, ¿qué valores podemos dar acá? Podemos darle, por ejemplo, 2, puede ser un 3, ahí nomás no se complica. Traten de darle ahí valores bien próximos, cercanos. Y siempre, en lo posible, si pueden evitar los decimales, mejor. Siempre que se pueda dar números enteros, mejor todavía. Entonces vamos a reemplazar el 2. ¿Qué signos nos queda acá? Me va a quedar un 4 positivo, si particularizamos el 2 acá en la x, sería un 4 positivo, menos 2 me da un 2, me da un 2 positivo. Reemplazando entonces el 2 en la segunda derivada me da un valor positivo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Cuando la segunda derivada en el intervalo AB es positiva, ¿sí? La función es cóncava hacia arriba. Y listo. Vamos a ver si tengo espacio acá. Entonces en F es cóncava hacia arriba. En el intervalo de 1 a infinito, ¿sí? Entonces, como me dio positivo, me dio un 2 positivo, concluyo que F es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de 1 a infinito, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaremos respondiendo. A ver si se ve bien ahí. Se ve bien, ¿no? Bueno, es cóncava hacia arriba entonces en ese intervalo, el que va de 1 a infinito. Bueno, también nos pide, ¿verdad? Siempre que estamos sacando la concavidad y estamos usando este método, este procedimiento, generalmente se pide inmediatamente así, seguido, ¿no? Siempre se pide el punto de inflexión, porque ya, si uno sabe, siempre que uno conoce los intervalos de las funciones cóncavas hacia arriba, o sea, los intervalos de concavidad, ya puede concluir sobre los puntos de inflexión. Es como lo que pasa con los máximos, ¿sí? Si una función crece y después decrece, tengo un máximo. O si decrece y después crece, tengo un mínimo. O sea, el hecho de conocer los intervalos me permite dar una información adicional siempre. Entonces podemos decir acá algo respecto del punto de inflexión. ¿Qué es lo que dijimos recién respecto a las teorías? ¿Qué dicen los teoremas? ¿Qué dicen las definiciones? Dicen que el punto de inflexión es donde la función cambia el sentido de la concavidad. Esta función, aunque no tengamos el gráfico, no hace falta que yo tenga el gráfico de la función. No es necesario, no es preciso que yo tenga el gráfico. Me dice que yo tengo un intervalo que va de menos 1 a 1, donde la función es cóncava hacia abajo. Entonces imagínense en algo así, es cóncava hacia abajo. Ahí. Imagínense en algo así. Repito, esto no es necesariamente el gráfico de la función, es como para que tengan una noción. Entonces, de menos infinito hasta 1, ¿sí? La función se curva hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Y luego, a partir de 1 a infinito, ¿sí? De 1 a infinito, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando la función llega al valor 1, al punto de abscisa de x igual a 1, cambia el sentido, cambia el sentido de la curvatura. Ahora se curva hacia arriba. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Decíamos que ahí donde cambia la concavidad, ¿qué es lo que obtenemos siempre? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Conclusión, el punto de inflexión es justo acá, justo este numerito que me aparece en los extremos, al final de este intervalo y al comienzo, ese será un punto de inflexión. ¿Qué pasa si acá también me daba menor que 0? Bueno, porque puede pasar que sea cóncava hacia abajo acá y que acá también sea cóncava hacia abajo. Y bueno, en 1 entonces no será punto de inflexión, porque el punto de inflexión lo tenemos cuando cambia la concavidad, cuando cambia, ya sea de negativo a positivo o viceversa, de positivo a negativo. Bueno, conclusión, voy a poner por acá. Entonces vamos a decir
vamos a concluir, por todo esto que hemos visto acá, que el punto de inflexión, o el punto 0, no es 0, tiene coordenadas 1, igual que hacíamos antes, como hacíamos con los intervalos de crecimiento, para allá los máximos y mínimos, bueno, lo mismo. 1, f de 1, ¿sí? Es, si quieren abreviar, pueden poner así, punto de inflexión, ¿sí? Ahí está. Es punto de inflexión de f, si quieren agregar así también, ¿ves? De la función, ¿sí? Entonces el punto 1, f de 1 es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la segunda derivada cambia. Ya saben que puede cambiar en cualquier sentido. Puede pasar que cambie de menor que 0 a mayor que 0 o viceversa. No importa el sentido en que cambie. En ambos casos siempre vamos a tener un punto de inflexión. Bueno, esto es un ejercicio de parcial, ¿sí? Pero tenía varios apartados, ¿sí?